Hola, buenas tardes a todas y todos ustedes. Es para nosotros aquí en el Colegio de Letras Clásicas, en la Facultad de Filosofía y Letras y en conjunción con la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción y con la Asociación de Amigos de Nikos Kazantzakis y sobre todo con la Embajada de Grecia, haber podido organizar este evento para todos ustedes. Hairete pantes, ego de peirasoma y la ley tutoton brajin logon ente helenike glose. Buloimen harin pasi jimindi donai, jotinaute gemera afikeste eis gemeteron didascaleion ginates gelados kaiton megalon poiematon. Kaimalista tescales gloses anapnestomen, eice dinoimeza gedenix tieraton genestai. Yo seré la moderadora de esta mesa y nuestro programa hoy va a empezar con unas palabras de bienvenida. En primer lugar, les queremos presentar el mensaje del viceministro de Relaciones Exteriores de Grecia, el señor Yorgos Kotsiras, por el motivo del Día Mundial del Idioma Griego. Ελληνίδες και Έλληνες του κόσμου, φίλες και φίλοι της Ελλάδας, ο εορτασμός για την Παγκόσμια Μέρα Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία να αναλογιστούμε τη σημασία της οικουμενικότητας και της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας. Μιας γλώσσας αδιάκοπα ομιλούμενης επί αιώνες, η οποία είναι η κυβωτός της ελληνικής ταυτότητας στον χρόνο. Μιας γλώσσας με μοναδική συμβολή στον παγκόσμιο πολιτισμό, στις επιστήμες και τις τέχνες, μιας γλώσσας που ενώνει, ερμηνεύει και νοηματοδοτεί. Μέσα από σειρά πρωτοβουλειών του Υπουργείου Εξωτερικών προτάσει τη συστηματική ανάπτυξη της ελληνικής γλώσσας διεθνώς. Η προώθηση της ελληνομάθειας είναι ένας από τους βασικούς στόχους του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό 2024-2027. Στο στρατηγικό σχέδιο, άλλωστε, εντάσσεται ο εορτασμός της 9 Φεβρουαρίου, η καθιέρωση του οποίου υπήρξε διαχρονικό αίτημα του απόδημου ελληνισμού. Με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και της ιστορίας και του πολιτισμού μας, υπογράψαμε πρόσφατα πρωτόκολλο συνεργασίας και με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αναβαθμίσαμε την εφαρμογή στα ελληνικά.com, τη σύγχρονη εκπαιδευτική πλατφόρμα εκμάθησης της ελληνικής και ενισχύσαμε στρατηγικά έδρες και προγράμματα ελληνικών σπουδών ανά τον κόσμο. Παράλληλα, υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας με το φορέα Studying Greece για τη σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου της Ελλάδας με την ομογένεια και τη διεθνοποίηση της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης. Φίλες και φίλοι, περήφανοι για την γλωσσική μας κληρονομιά, από κοινού με τις διπλωματικές και προξενικές αρχές μας στο εξωτερικό, τα ελληνικά σχολεία και τις ομογενειακές μας οργανώσεις, αναδεικνύουμε συνεχώς τη συμβολή της ελληνικής γλώσσας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Μια γλώσσα που σφυριλατήθηκε μέσα από τη μακραίωνη κοινή ιστορική μας διαδρομή, κυοφορώντας τον ελληνικό πολιτισμό και πανανθρώπινες έννοιες και επιμενικές αξίες. Αυτή την περήφανη σφραγίδα μας οφείλουμε να την διαφυλάξουμε ως χώρο οφθαλμού. Bueno, vamos a dar ahora la palabra a la doctora María del Carmen Contijoch, directora de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción. Bien, muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos. Excelentísimo señor Nikolaos Koltroiskis, embajador de la República Helénica en México. Maestro Emilio Méndez Ríos, secretario general de la Facultad de Filosofía y Letras. Maestra Marta Cecilia Jaime, coordinadora de Letras Clásicas de esta facultad. Estimadas y estimados profesores y alumnos de la lengua griega que hoy nos acompañan y público en general. Es un gran gusto estar el día de hoy en este día, como en años anteriores, para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Griega.
Como sabemos, desde el año 2017, el día 9 de febrero, se celebra a una de las lenguas más antiguas de la civilización occidental. Este día quedó instituido cuando el Parlamento griego aprobó la propuesta. Se celebra en conmemoración del fallecimiento de un gran poeta griego del siglo XIX, Dionisios Solomos. Su poema Himno a la Libertad se convirtió en el himno de Grecia y de Chipre. Sin duda, la lengua griega ha ejercido una influencia notable en otras lenguas extranjeras, así como en la traducción de grandes obras griegas a un sinfín de lenguas. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que la historia de Grecia es una de las historias mayormente documentadas, con más de 3.000 años de evidencia escrita. En Lenalt, ante Cele, el griego comenzó a enseñarse desde 1978, por lo que podemos decir que estamos cumpliendo este año 47 años de experiencia en la enseñanza del griego. Hemos mantenido una planta docente inigualable, tanto de académicas nativas de la lengua como de académicas nacionales. Entre las primeras profesoras que llegaron al CELE, podemos recordar a Vasikili Chatsiu, mejor conocida como Kikis, y a nuestra muy querida Natalia Morelión, quien durante 45 años realizó una gran labor de dedicación y amor a la lengua griega, y quien también recibió la ciudadanía griega, además de distinciones y premios. Incluso impartió griego clásico en esta gran facultad. Actualmente tenemos inscritos en griego alrededor de 154 estudiantes distribuidos en 6 niveles. La mayoría de las personas inscritas son público externo, curiosamente, seguido de alumnas y alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras, Ciencias, Química, Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Artes y Diseño, Derecho, del Instituto de Investigaciones Filológicas, Contaduría y Administración y Fisiología Celular. Como vemos, es una amplia gama de alumnas y alumnos universitarios a quienes les interesa el griego. Este semestre 2025-2 hemos incluso incrementado el número de estudiantes y tenemos grupos llenos en primer nivel de griego moderno. Como universitarios, sabemos la importancia de conocer el pensamiento griego, pues es indispensable conocerlo, adentrarse en él y reflexionar acerca de su riqueza. Hablar del pensamiento griego es hablar de razón, verdad, ética, belleza, cultura, justicia y de muchísimo más, porque en todas las áreas del conocimiento está presente. Comprender el pensamiento griego es también poder comprender mejor el pensamiento de hoy en día. Como hispanohablantes, estamos en contacto día a día con la lengua griega, pues todas y todos sabemos un poquito de griego. Palabras como cátedra, esqueleto, arteria, teatro, tragedia, bodega, botica, diagnóstico y 1,000 millones más de palabras son ejemplos de palabras cuyo origen es el griego. Incluso nuestro logo de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción tiene letras griegas. No me queda más que felicitar a los organizadores de este gran evento y que podamos reunirnos juntos para celebrar este día. Los invito a conmemorar el Día Internacional de la Lengua Griega con mucha alegría y ansiosos de comenzar con el magnífico programa que nos espera el día de hoy. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora María del Carmen Contijoch y ahora cedemos la palabra al embajador de la República Helénica en México, el excelentísimo señor Nicolaos Kotrokos.
Muchas buenas tardes. Querido padre, representante del Patriarcado Ecuménico de la Iglesia Ortodoxa en México, querida directora, estimado secretario general, señores, señoras, amigas y amigos, queridas y queridos estudiantes. Cada vez que estoy en el ambiente acogedor de la UNAM, me siento como en casa, especialmente en la Facultad de Filosofía y Letras, cuyo emblema y símbolo, palabras griegas, ambas, es la diosa de la mitología griega, Atenea. También me siento más joven entre los estudiantes, la flor innata de México, este gran, lindo y orgulloso país en el que tengo el honor de representar a Grecia. Es para mí un gran honor y placer como embajador de Grecia en México tener la oportunidad de dirigirme por segunda ocasión ante tan distinguida audiencia que está presente el día de hoy en este importante evento para mi país y su cultura dedicado al Día Internacional de la Lengua Griega. Asimismo, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México, la institución intelectual más grande del país, anfitrión, y de América Latina, y en particular a la Facultad de Filosofía y Letras, que nos recibe esta tarde. Agradezco también a los miembros de la comunidad griega de México aquí presentes, a los distinguidos profesores y académicos que participan en el panel, a la Cámara de Comercio México-Grecia y a la empresa FEMSA por su generosidad al ofrecer el brindis después de este evento, así como a mi colaborador, el primer consejero de la Embajada, señor Yorgos Panayotidis, sin cuya valiosa contribución, cooperación y coordinación este evento no hubiera sido posible. Especialmente me gustaría agradecer a los jóvenes estudiantes de la UNAM, el futuro prometedor de México, que asisten al evento y expresan con su presencia su interés y sobre todo su amor por Grecia. Queridas amigas y amigos, el Día de la Lengua Griega se celebra anualmente en Grecia y en todo el mundo el 9 de febrero, en conmemoración del aniversario de la muerte del poeta nacional de Grecia, Dionisio Solomos, autor del himno nacional de nuestro país, el himno a la libertad. Este día tan especial resalta la incomparable importancia de la lengua griega como vehículo de comunicación, tesoro del pensamiento humano y piedra angular del patrimonio cultural. En este contexto se organizan actos como conferencias, presentaciones, concursos y programas educativos para promover el uso del griego en todos los aspectos de la vida y aumentar su visibilidad e influencia en todo el mundo. La lengua griega está indisolublemente unida a una cultura que ha ejercido una influencia decisiva en Europa, el mundo occidental y la cultura mundial. Con más de 3.500 años de historia escrita, ha evolucionado desde sus raíces indoeuropeas hasta las formas modernas, conservando al mismo tiempo su relevancia cultural. El griego antiguo dio forma a la literatura, la filosofía y la ciencia e influyó en todas las lenguas europeas modernas a través de su vasto legado de préstamos y terminología. El valor de la lengua griega se basa principalmente en el hecho de que en ella se escribieron las grandes sombras de la literatura griega antigua. Estas sombras, sobre todo las del período clásico, siguen influyendo en la producción intelectual moderna. La necesidad de los antiguos griegos de expresar conceptos complejos llevó a la lengua a un alto nivel de sofisticación. Esto la convirtió en fuente de terminología científica tras
el Renacimiento. A lo largo de su evolución a través de los siglos, la lengua griega ha pasado por varias fases, desde ser una lengua internacional bajo Alejandro Magno, conocida como la lengua helenística común, y la lengua del Nuevo Testamento que ayudó a difundir el cristianismo, hasta su uso en el Imperio Bizantino, adaptada a nuevas influencias. Tras la caída de Constantinopla, el griego continuó evolucionando, estabilizando sus dialectos y fomentando la literatura vernácula. Hoy en día, el griego sigue evolucionando a través de los medios de comunicación, la tecnología y la globalización, mientras permanece profundamente conectado con sus raíces. Estudiar griego es esencial para comprender su rico legado, preservar la identidad cultural y conectar con una de las lenguas más influyentes del mundo. Además, hablando de la lengua griega, me gustaría destacar lo siguiente. El griego es la lengua perfecta para entender el alma humana, para describir sentimientos conflictivos pero familiares y diferentes facetas del comportamiento humano. Muchas de ellas se utilizan en otros idiomas tal cual, ya que no existe una traducción adecuada que recoja su verdadero significado. La lista de los regalos de la lengua griega al mundo es realmente interminable. No es de extrañar que los angloparlantes utilicen la frase "The Greeks have a word for it". Los griegos tienen una palabra para eso, cada vez que encuentran dificultades para describir un objeto o una idea. Tanto si una persona trabaja en una orquesta como en un supermercado, si estudia negocios o canta arias de ópera, si es médico o profesor universitario, utiliza palabras griegas todos los días. En particular, permítanme recordarles la enorme influencia de la lengua griega en el español. Como han concluido lingüistas y otros expertos, el idioma español contiene más de 17.000 palabras griegas casi intactas que se siguen utilizando hoy en día. La mayoría de ellas provienen del griego clásico y fueron adoptadas por el latín y de ahí pasaron al español. Señoras y señores, amigas y amigos, el acto de esta tarde, titulado El viaje de la lengua griega durante los siglos, el reflejo de la obra de Kazantzakis, está dedicado a Nikos Kazantzakis, un destacado escritor griego, autor de poemas, novelas, ensayos, obras de teatro y libros de viaje. Posiblemente sea el escritor y filósofo griego más importante del siglo XX y que ha sido traducido a más lenguas. Sus novelas más famosas incluyen Alexis Orbás, Cristo de nuevo crucificado, Libertad o muerte, La última tentación de Cristo, El pobre de Asís e Informe al Greco, que contiene tanto elementos autobiográficos como ficticios y resume su filosofía como una mirada cretense. Kazantzakis también escribió en griego moderno, demótico, con rastros de dialecto cretense, lo que hizo que todos sus escritos fueran muy controvertidos en los círculos literarios conservadores de su época. Concluyendo mi breve saludo, a continuación espero escuchar con gran interés, como humilde amante de mi lengua materna y como lector entusiasta de las obras de Kazantzakis desde temprana edad, las intervenciones de los distinguidos ponentes y expertos de panel, tanto sobre el recorrido de la lengua griega a través de los siglos, como sobre la obra de mencionado escritor Kazantzakis y pensador griego y a la vez universal. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos las palabras del embajador de la República Helénica en México, el excelentísimo señor Nicolaos Cotrocois, y cedemos la palabra al maestro Emilio Méndez, secretario general de la facultad. Muchas gracias, muy buenas tardes. A título personal, me honra mucho poder representar a nuestra señora directora, la doctora María Frances Rodríguez Van Gort, en este acto inaugural, por dos razones. Una es de orden estrictamente disciplinario, repito, ambas son personales, disculpen que me extrapole. Una es que soy egresado y profesor de una de las 24 licenciaturas, 16 escolarizadas, 6 en universidad abierta y 8 a distancia, poderosamente vinculadas no solo con la cultura y la historia griega, sino desde luego con la lengua clásica y moderna. Soy profesor de literatura dramática y teatro. Entonces me honra especialmente estar aquí. Y la otra es que hace un par de semanas veía con la familia una entrevista de una insigne cantante griega que tengo en mi oído desde muy tierna edad, Nana Mouskouri, a quien le escuchaba decir, y me emocionaba escucharla decir algo como lo que decía el excelentísimo embajador en este momento, pero lo diré en su comparación con nuestra lengua, con el español. Decía Nana Mouskouri que le gusta cantar especialmente en español porque le permite expresar sentimientos y emociones que solo puede hacer de manera cantada en su lengua, que es la griega. Entonces, por ambas razones, disculpen que me extrapole, aprovecho la ocasión de saludarles y de, repito, representar honrosamente a nuestra señora directora que les dirige estas palabras. El viaje mundial de la lengua griega durante los siglos, el reflejo de la obra de Kazantzakis. Buenas tardes a toda la comunidad aquí presente, así como a la que nos sigue mediante las posibilidades digitales y remotas. Es para mí un honor compartir este día con la doctora María del Carmen Contijoch, directora de la Escuela Nacional de Lengua, Lingüística y Traducción de nuestra UNAM, así como con el embajador de la República Helénica en México, el excelentísimo señor Nicolaos Cotrocois, y con la doctora Cecilia Jaime, coordinadora del Colegio de Letras Clásicas de nuestra facultad. En el año 2017, ya se ha dicho, se declaró oficialmente en conmemoración al aniversario de la muerte del poeta griego del siglo XIX, Dionisio Solomos, el 9 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Griega, una lengua que es fruto de una evolución ininterrumpida a lo largo de más de 40 siglos. Los testimonios más antiguos de esta lengua aparecen redactados en el silabario denominado Lineal B, en las tablillas micénicas, siglos XV a XII, antes de la era común, antes de Cristo, unas tablillas de arcilla cocidas fortuitamente en los incendios de los palacios de Cnoso, Pilo, etc., que nos han conservado las primeras palabras y frases escritas de la lengua griega. Son solo documentos de inventarios de la civilización minoico-micénica, pero de gran interés para el lingüista y el historiador del mundo antiguo. La literatura empieza con los poemas atribuidos a Homero, compuestos en el siglo VIII antes de Cristo, en la misma época en que en Grecia se introduce y se adopta definitivamente el alfabeto de origen fenicio. Con Homero comienza no solo la literatura griega, sino la tradición literaria occidental. Sus dos grandes poemas, la Ilíada y la Odisea, se constituyeron pronto en los textos fundacionales de toda la literatura antigua. Desde entonces, en esta lengua se han expresado conceptos de filosofía, ciencias, del discurso y las instituciones políticas, de la religión, así como las más sublimes formas de la literatura, el drama, la prosa y la poesía, por lo que ocupa y ha ocupado a lo largo de su historia un lugar particular entre las 2.700 lenguas del mundo. Rodríguez Adrados afirma que el griego no solo sigue vivo hoy en Grecia, sino que tiene una segunda vida, su alfabeto, su léxico, su sintaxis, sus géneros literarios están presentes en todas las lenguas. Son, en cierto modo, avatares o nuevas formas, como decían los indios, en que el griego sigue viviendo. Hoy, 10 de febrero del 2025, intentaremos en este recinto, el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras, hacer un homenaje equilibrado de la lengua griega. La balanza no se decantará ni hacia el griego antiguo, ni hacia el medieval o el moderno. Así,
Esta celebración estará dedicada al poeta Nikos Kazantzakis y al reflejo de la lengua griega en su obra. Para terminar, me gustaría compartir un poema de Kazantzakis que a mí, como geógrafa y amante de la naturaleza, me conmueve. Sé humilde, sé simple, inclínate ante la grandeza de una flor, de una nube, de un insecto. No seas nada, no seas nadie. Sé literalmente una nada. Y cuando estés completamente vacío, el recipiente se puede llenar de todo lo que realmente eres. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Emilio Méndez, secretario general, y vamos a hacer un cambio en la mesa. Bueno, finalmente hoy nos convoca aquí homenajear a la lengua griega, entonces ahora nuestros ponentes harán este recorrido. Muchísimas gracias. Y ahora pedimos que pasen a la mesa el doctor Pedro Rivera, representante del Colegio de Letras Clásicas, la licenciada Sara García Peláez Cruz, representante de la Sociedad de Amigos de Nikos Kazantzakis, y el investigador y consultor Alex Calamarides, quien estará en representación de la comunidad helénica. Bueno, empezaremos con la participación del doctor Pedro Emilio Rivera Díaz, quien nos presentará una comunicación que ha titulado La pervivencia de la lengua griega a lo largo de los siglos, desde Bizancio hasta Megalocastro. Me voy a permitir leer una breve semblanza. Pedro Emilio Rivera Díaz es licenciado, maestro y doctor en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se desempeña desde 2020 como investigador del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas en el área de Filología Griega. Sus líneas de investigación son los estudios bizantinos, especialmente en torno a la figura de Focio de Constantinopla, el Renacimiento y también los estudios novohispanos. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran el uso de binomios y trinomios como marco interpretativo de los pasajes de análisis literario en la biblioteca de Focio para la revista Novatelus, apuntes textuales a la biblioteca de Focio, Daras Donatos Surena Sinege Autú para la revista Fortunatae, así como las ediciones de Erasmo de los Padres de la Iglesia en la colección de temas patrísticos, el primer volumen, dirigido por la doctora Alejandra Valdés García. Ha impartido clases de griego clásico y de latín, así como los seminarios de Tito Livio y Gregorio Nacianceno en la Academia Vivarium Novum en Roma, Italia, así como las asignaturas de griego 1 a 4, latín 1 y 2, literatura griega 5, literatura bizantina 1 y 2, y otras optativas relacionadas con Erasmo de Rotterdam y su obra en el Colegio de Letras Clásicas de esta facultad. Le cedemos la palabra al doctor Pedro Rivera. Buenas tardes. Agradezco la invitación para hablar un poco sobre la lengua griega en su día. Y esta pequeña plática es justamente una plática de celebración sobre la lengua. Como ya lo han escuchado, el ininterrumpido curso del griego
haría que justamente si nos ponemos a hablar sobre todos los periodos del griego y cómo se ha entendido, cómo se ha valorado, pues no acabamos. Sería como llevarnos varios semestres para ello, y por eso delimité mucho aquellos pasajes de los que voy a hablar. Yo voy a hablar justamente de algunos pasajes en donde podemos ver esta, como la titulé, esta vivencia que provoca que haya una pervivencia de la lengua griega, a partir de Bizancio, justamente a partir del Imperio Bizantino, y bueno, pues hasta Nikos Kazantzakis. El primer, cuestiones ya nos podemos adelantar, puedes ir 1, 2, 3, o sea, de las cosas que ya han escuchado es que pues la lengua griega tiene milenios en los que se ha forjado, que tenemos su documentación desde el protogriego hasta el griego moderno. La que sigue, dentro justamente de este llamado griego bizantino, se ha delimitado modernamente o más recientemente por la gramática más actualizada en este griego temprano que va del 500 al 1100, del 1100 a la caída al 1500, y bueno, el griego demótico por su parte. Y bueno, pues esto lo podemos pasar y la que viene, y bueno, justamente que habla de los 3500 años del griego, de toda su riqueza. El primer autor en el que me quiero detener es Teofilacto Simócata. No sé si al yo decirles Simócata le suena algo raro, le dicen ese pues no tiene un nombre muy griego, pero bueno, él escribió en griego, probablemente fue egipcio, pero escribió en griego, así como en algún momento Luciano de Samosata, aún no siendo propiamente griego, pues escribió en esa lengua, y tiene varias obras. Una, tal vez la más famosa, es una historia que compuso sobre el imperio de Mauricio, el que fue asesinado por el usurpador Focas. Así se llama, Focas, no es otra. Y tiene dentro de sus pocos textos, porque nada más se nos conservan 4 textos de él, uno de los buenos conocidos son unas cuestiones físicas, o sea, justamente algo así como unas cuestiones naturales a la usanza de Séneca. En estas cuestiones físicas, el proemio, muy bonito, refiere toda esta tradición que él con la que se siente atraído y con la que se siente familiarizado. Voy a leer un pequeño pasaje de este proemio. Dice: alguna vez me contaron que las golondrinas aprenden musicalmente su canto del de las madres. El que viene. Ahí está, ahí lo tienen en griego. Así pues, ea, vamos, la más musical de las congregaciones, denle la fluidez de la palabra, o que también se podría traducir como el dulzor del canto, esta palabra que tienen marcada en verde, efglotía, al niño, o sea, hace Teofilacto, y enséñame a cantar en el teatro y a hablar el canto ático, a mí, que apenas aprendí a entrar a los tálamos musicales. Luego va a continuar y va a hacer toda una semejanza con los antiguos héroes griegos, con Odiseo, con Atlas, con Ajax, y toda esta tradición de que se nutre, y con la que sigue. Y lo sé, seré vencedor, incluso si nunca llego a pisar tierra bárbara. En esta contraposición entre aquella persona que aprende justamente el griego frente a todos aquellos que no lo hablan. Esta idea de el bárbaros, que es el que no puede entender el griego. Por otro lado, incluso si aún he conseguido como madre a la técnica, justamente a esta técnica de las cuestiones físicas, de las cuestiones naturales, no obstante, ahí está, dice, y lo tienen marcado en verde, tengo las palabras, esto es el griego, como mi patria, y todo lo nuestro de la Hélade, todo aquello relacionado con la Hélade. Teofilacto Simócata, él vivió en el siglo VII, entonces pues tiene toda esta tradición, justamente esta continuidad lingüística de la cultura y de la lengua griega, aunque claro, con diferentes, pues ya un griego muy diferente al que se nos enseña. Continuamos. El siguiente es un pequeño comentario que tiene la crónica de Jorge el Monje, que es una crónica del siglo IX, para que vean, bueno, qué valor también le podían dar a la lengua griega. Y dice:
Y el gran Efraín, aquel santo que vivió entre el 306 y 373, se distinguió por sus dichos y hechos. Él dejó muchos escritos, entre los cuales editó 300,000 versos para cantar salmos en siriaco. Entonces, Efraín era siriaco y hablaba siriaco. Tras ser forzado, fue elegido presbítero por el gran Basilio, por Basilio Magno, quien también hizo que él, a su petición, pudiera hablar la lengua griega sin impedimento. Entonces, justamente dice la crónica de Jorge el Monje que Efraín no sabía hablar griego y Basilio lo hizo así de ahora vas a hablar griego. Y ¡pum! Se puso a hablar griego. ¿Y qué pasó? Dice, y se apareció entonces la señal de la cruz en el cielo que se extendía desde el lugar de la cabeza del santo hasta el monte de los olivos. Entonces, bueno, para que vean justamente también en esta contraposición entre el no tener ese conocimiento del griego y luego pues que alguien así como Basilio diga, bueno, ahora sí vas a hablar griego y que lo haga. Continuamos en, ahí está, con, sí, la que viene, que es Focio. El patriarca Focio, que fue patriarca de Constantinopla en 2 ocasiones y que fue una figura también muy controvertida, no solamente en manera interna, sino también en manera externa, porque aquello que hoy entendemos como el cisma fociano, que se realizó posteriormente, no obstante comenzó en sus tiempos. Una de las cosas que justamente, bueno, pues porque no tenemos tiempo, pero de las cosas que se le atribuyen es que era una persona que se sabía todita su cultura y toda su literatura griega al grado, y eso lo dicen las crónicas adversas al propio patriarca, que podía contender con los antiguos en conocimiento. Dentro de las obras de Focio, que son varias y que tiene algunas muy importantes, como la biblioteca, que es la colección de 389 obras, muchas de las cuales no se nos conservan y de las que se extraen fragmentos para ediciones de autores y obras perdidas. Se encuentra también la Mistagogía del Espíritu Santo, en la que él habla sobre la posición en la que primero entra el Hijo dentro del mundo, o entra el Espíritu Santo, cuestiones teológicas, como justamente aquí entraríamos en cuestiones en preguntas y discusiones bizantinas, pues no las vamos a tomar en cuenta, pero sí aquello que habla sobre el griego en oposición, por ejemplo, a la lengua latina. Dice, ¿pero acaso ignoras lo antiguo? Ahí está Tapallá, o sea, en relación con Tapallá es cuestiones que ya pasaron, pero que siguen formando parte de la cultura, y te da pereza de tus padres, como los padres de la iglesia, y contemplar el verdadero pensamiento de ellos. Ayer, y aún no ha pasado la segunda generación, aquel León IV, que fue papa y que murió en el 855, aquel León renombrado, quien pudo alardear por sus milagros, quitó todo pretexto herético para muchos, puesto que el latín muchas veces enuncia la santa enseñanza de nuestros padres debido o con una escasez de la lengua y por no extenderse en extensión, justamente como la griega. Ni pura, ni genuinamente, ni propiamente conjunta las palabras con el pensamiento. Y su exigüidad en las palabras proporcionó a muchos una concepción de una diferente creencia, que es la heterofrisquía, en torno a la fe, que no fue capaz de interpretar la exactitud del raciocinio. No por nada, cuando justamente todos estos textos llegan a Occidente, Focio es una de las personas más poco queridas, ¿no? Hay textos que son así, que dicen que Focio fue todo casi como un Catilina redivivo, o sea, porque hay textos que se ponen a comparar a Focio como Catilina Sisi según Salustio, y entonces, bueno, para que vean que justamente el latín no tiene, o sea, de las cosas que me sé que no tenía ese valor como el griego para la exactitud de las palabras, ¿no? Luego, por ejemplo, la que viene, bueno, ahí tienen marcado en verde lo que dice que no lo hace de una manera pura, ni genuina, ni propiamente, y finalmente de que no puede interpretar, que no puede exarcusa diarminevin, tisdianías tin acribían. Luego, en otras, la que viene, pues también tenemos, por ejemplo, el caso de Ana Comnena, la cual justamente al inicio de su historia, en la que narra los hechos de su padre Alejo I,
se pone a hacer como un resumen de su vida, de lo que ella es. Y dice, bueno, ella fue una hija de los emperadores Alejo e Irene, literalmente dice lactante y vástago de púrpura, o sea, criada en la púrpura imperial, una endiadis, que no solo tuvo conocimiento de las letras, justamente ahí marcado el Amiros, sino que también se esforzó, ahí dice, en helenizar hasta la cima, o sea, completamente en poder tener ese conocimiento de la lengua griega en la exactitud, entonces bajo el nivel. Y se preocupó en estudiar retórica y leyó bien las técnicas aristotélicas y los diálogos de Platón y cubrió su mente con el quadrivium. Entonces, justamente aquí podemos ver una autora que vivió justamente en toda la corte imperial, hija de emperadores, al momento de hablar de ella, bueno, primero habla pues del linaje y luego dice, lo primero que dice es que no solamente sabe un poco de las lenguas o de la literatura, lo hice en mi conocimiento del griego hasta el extremo. Posteriormente tenemos ya un ejemplo de Leónico Calconcondilas, que escribió una historia de los últimos años del Imperio Bizantino, que más bien uno podría decir que ya es la historia de algunos o de los turcos hasta el 1464, que no obstante va a escribir su obra en griego. Y dice la razón de eso. Dice, de tal manera que narraremos esto en la lengua griega, puesto que ciertamente la lengua de los griegos se ha extendido a muchos lugares a lo largo del mundo habitado y se ha mezclado con bastantes lenguas. Y su fama es grande en este momento, pero será más grande en el futuro cuando el emperador Heleno, el mismo Heleno, y sus sucesores gobiernan un imperio, un reino no pequeño. Allí ciertamente reunidos los hijos de los helenos se gobernarán según sus propias costumbres, de la manera más placentera para ellos mismos, pero con la fuerza más grande a los demás, o para los demás. Y aquí justamente tenemos marcado la helenikifonía, que la repite 2 veces, por eso yo también lo traduzco como 2 veces, no crean que es nada más porque sí, sino porque el mismo autor lo está remarcando, con el helinonfoni, y justamente esta fama que dice, bueno, pues que será más grande ya en un momento en el que, pues dice que el territorio pues se ha perdido en su momento y bueno, pues cuando pasa, pues que pasa a Occidente. Entonces, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de cómo varios autores que escribieron en esta época o en la época bizantina, pues sienten la lengua, el valor que les dan. Y para poder terminar con esta pequeña presentación, pues revisaremos un caso de Kazantzakis, la que viene, en una obra poco conocida de él, que es el Simposio, que justamente estuvo perdida hasta 1970, que parece que se olvidó de esta obra, pero que aquí puede encontrar una, pues un párrafo de cómo él ve y siente esta lengua griega y que pues, nos puede marcar una continuidad posterior. O sea, aquí yo corto en Calconcondiles, pero bueno, que se sigue teniendo de cómo valora cada persona que estudia el griego, la lengua. Dice, pero el pensamiento abstracto de la patria no satisfizo tu alma, la carnívora. Querías tocar corporalmente a Grecia, beber de todas sus fuentes, pisar sus montes y castillos, sopesar las almas romaicas en sus islas, en Rumeli, más arriba de los Balcanes y en lo profundo de la Anatolia. Y bueno, para aquí justamente cuando entendemos el término romaiques, pues tenemos que entender como toda la parte, o sea, los griegos, y Rumeli, lo que hoy sería como la tierra continental, ¿no? Que es una palabra turca, Rumeli, que es justamente el Peloponeso y toda esta parte. Y más adelante, pues la que dice, bueno, continúa, ¿no? Que bueno, este simposio es como una continuación del simposio platónico, dice, yo salvaré a Grecia, y continúa. Y aquí dice, cuando dijiste yo, cuando dices ego fasoso tinelada, toda Grecia tomó conciencia, la tierra y sus aguas, sus seres humanos, lo pasado y lo moderno, y hablaban con tu boca. Pues muchas gracias y espero que les haya sido interesante a estos autores.
Bueno, ya que hemos empezado este recorrido, vamos a ceder ahora la palabra al doctor Alex Calamarides, investigador y consultor. Él nos va a presentar su participación de Kandahar a Filadelfia, el viaje mundial de la lengua griega durante los siglos. Alex Calamarides nació y creció en Atenas, Grecia. Fue el más destacado de su clase de la Escuela Evangélica de Nueva Esmirna en Atenas y también el más destacado de su cohorte del Departamento de Física de la Universidad Nacional Capodistríaca de Atenas. Becado por varias universidades estadounidenses, él continuó sus estudios de maestría y doctorado en física en la Universidad de Rice en Houston. Después trabajó como investigador científico en el Centro de Investigaciones T.J. Watson de la compañía IBM en Nueva York. Después de su carrera de científico, trabajó por varios años como consultor con la compañía McKinsey en empresas internacionales en países como Estados Unidos, Canadá, México, Alemania y Grecia, en las áreas de energía, alta tecnología y transporte, y como ejecutivo corporativo en temas de estrategia. Por los últimos 20 años, Alex ha sido copropietario de una empresa de investigaciones de mercado, IntelliClear, y ha repartido su tiempo entre Houston, Cuernavaca y Grecia. Habla 7 idiomas de manera fluida: español, griego, inglés, francés, italiano, portugués y alemán, y se interesa mucho en temas relacionados con los idiomas, la antropología y la difusión de la cultura helénica alrededor del mundo. Habiendo presentado sobre estos temas en muchas ocasiones durante los últimos 30 años. Su última presentación en México fue un homenaje llevado a cabo en abril pasado a la helenista mexicana destacada, la profesora Natalia Morelión. Cedemos la palabra a Alex Calamarides. Gracias. Muchas gracias. Para empezar, unos versos de parte de un Ulises griego, el poeta Elitis, ganador del Premio Nobel de Literatura. Un momentito. Από την ποιητική συλλογή «Μικρός ναυτίλος». Μια γλώσσα όπως η ελληνική, όπου άλλο πράγμα είναι η αγάπη και άλλο πράγμα ο έρωτας, άλλο η επιθυμία και άλλο η λαχτάρα, άλλο η πίκρα και άλλο το μαράζι, άλλο τα σπλάχνα και άλλο τα σωθικά. De la colección de poemas Pequeño Nautilo, una lengua como la griega, donde una cosa es el amor y otra cosa es el enamoramiento. Otra cosa es el deseo y otra la añoranza. Otra cosa es la amargura y otra el desasosiego. Otra cosa son las entrañas y otra los intestinos. Hace alrededor de 4.000 años, algunas tribus de los que hoy llamamos indoeuropeos, gente que se había instalado en las estepas del norte del Mar Negro, se separaron del resto de los indoeuropeos y bajaron por las montañas y los valles de la grande península balcánica. Las tribus traían consigo no solo conocimientos de agricultura y de cerámica, sino también sus caballos impresionantes, sus armas metálicas, sus carros con ruedas y, parte muy importante, su religión y leyendas ricas en personajes y cuentos. En el área actualmente conocida como Grecia, las tribus invasoras encontraron gente agrícola instalada, con su propia civilización, costumbres y arte. Dentro de pocos siglos, por un proceso de invasión y conquista, se adueñaron de Grecia, mantuvieron su estructura tribal y su idioma indoeuropeo y esclavizaron a la gente local con la cual se mezclaron. El proceso de conquista probablemente fue algo parecido a la conquista de México por los españoles. Los análisis de ADN revelan que los indoeuropeos, a pesar de dominar con su lengua y costumbres, solo contribuyeron un 15% al ADN actual de sus descendientes, los griegos. El 85% restante del ADN viene de las tribus primigenias de Grecia, cuya cultura está preservada en cuentos, palacios, escultura, pinturas
y hasta su escritura no descifrada, lineal A, encontrada principalmente en el sur de Grecia, en Creta y en las Islas Cícladas. Hace 3.500 años, el nuevo idioma, indoeuropeo en su núcleo, pero con elementos autóctonos, adoptó la escritura lineal en la forma del silabario lineal B, estableciendo el griego como el segundo idioma indoeuropeo más antiguo y el idioma mundial más longevo de la historia, junto casi con el chino. Entre la multitud de héroes de la larga historia griega, el que más se asocia con el arquetipo griego es Odiseo, mejor conocido en español como Ulises. Polimíjanos Odiseas, el ingenioso Odiseo, nunca se queda parado, explora el mundo, se adapta en él, ingenia nuevos conceptos y soluciones a los retos encontrados en el camino, deja su huella, pero nunca olvida su origen. Así, siempre regresa a su Ítaca en Grecia, la fuente de su nostalgia y su alimento espiritual. ¿Qué metáfora más apta para el viaje y el impacto de la lengua griega alrededor del mundo a lo largo de esos miles de años? Nikos Kazantzakis, el griego universal en el que nos enfocamos hoy, representa un ejemplo perfecto del arquetipo de Odiseo. Kazantzakis pasó largas temporadas en varias partes del mundo, lugares en donde, como una abeja, obtuvo el néctar que hizo posible la miel de sus obras, si es que hemos de continuar con la metáfora. Desde su tierra natal en Creta, en orden cronológico, a la isla de Naxos, Atenas, París, Sifnos, Mani, Monte Athos, Zúrich, Tbilisi, en Georgia, Viena, Berlín, donde él escribió su famosa ascética, escuchamos una parte, la isla sarónica de Egina, donde él pasó los días oscuros de la ocupación de Grecia por los nazis, y eventualmente Antibes, la antigua Antípolis, en el sur de Francia, un medio exilio donde escribió algunas de sus obras maestras. Además de todos esos lugares, de sus largas estancias, Kazantzakis estuvo siempre viajando hasta sus últimos días. Entre sus obras más famosas son los libros de experiencias de sus viajes intitulados Viajando, Taxidévondas. España, Italia, Inglaterra, Rusia, Egipto, Monte Sinaí, Tierra Santa, el Peloponeso, China y Japón. Sus viajes me inspiraron a mí de joven, junto con sus inspiradas traducciones al griego de los libros proféticos, ¿de quién más?, sino del escritor francés Jules Verne. ¿Qué tiene que ver todo eso con el idioma griego? En sus viajes durante los siglos, el griego, como Odiseo y Kazantzakis, se convirtió en un idioma universal y así interactuó y dejó su huella de maneras profundas e inesperadas alrededor del mundo. La interacción más famosa fue la invención del alfabeto griego en el VII siglo a.C., basado en las letras fenicias que dieron sonidos específicos a ciertos jeroglifos egipcios. La cabeza de vaca con sus cuernos se puso boca arriba y así se convirtió en la letra A, alfa, manteniendo la palabra original semita. La casa se convirtió en beta, B, de la palabra semita Beth, que significa casa, como en Bethlehem o Belén, casa de pan o panadería. El camello, así como se ve un camello de lejos en el desierto, que dio la forma de gamma, la letra gamla o gamma, manteniendo en griego y en los idiomas europeos la palabra original
hasta para el mismo animal. El triángulo, delta, que proviene de la palabra semita para el número 3, lo que es talata, talata, delta, en el árabe hasta hoy en día, y todas las demás letras. Es importante notar que los griegos mantuvieron con fidelidad las formas originales de los jeroglifos, las respetaron. Esas formas se perdieron en los otros alfabetos provenientes del fenicio, como en el alfabeto actual árabe, el hebreo, etc. Por su lado, el alfabeto griego dio luz a sus dos descendientes inmediatos, el alfabeto latín, actualmente el más popular mundialmente, y el alfabeto cirílico del Imperio Ruso. Fuera del alfabeto, el idioma griego tuvo un impacto profundo en muchas de las palabras que se usan en cualquier idioma. El señor Portokalos, caricatura del pater familias griego en la comedia exitosa Casarse está en griego, del año 2002, anunció en la película: dame cualquier palabra en inglés y te voy a encontrar su raíz griega. Obviamente, esa es una exageración y alguien tiene que investigar con cuidado, pero lo que dijo el señor Portokalos no está tan lejos de la verdad. La misma palabra, como el verbo hablar, provienen del griego parabolí, que se usaba en la época romana para los discursos y los sermones de Jesucristo. Curiosamente, la palabra más común para discurso en el griego moderno es otra, homilía. Y aún esa palabra existe también en español, homilía, con el significado de un discurso cristiano. La mayoría de las palabras del griego sí existen en español, aún medio escondidas, lo que en realidad hace el aprendizaje del griego muy fácil, especialmente para un hispanohablante culto. Hay 4 razones para explicar el impacto extraordinario en todo el planeta de un idioma que solo se habla actualmente por apenas 0.2% de su población, 0.2%. La primera es la cultura. Grecia desarrolló los elementos estructurales de la civilización occidental, tales como la lógica matemática, la filosofía, las instituciones políticas, la historia, las 7 artes y muchas más. Por eso, todos los conceptos y con ellos las palabras asociadas se aplicaron alrededor del mundo. Palabras como música, hora, teatro, poesía, astronomía, geometría, física, geología, microbiología, anatomía, pero también gimnástica, carácter, problema, sistema, gastronomía, análisis, política, oratorio y muchas más nacieron en Grecia. Un secretario de la Hacienda de Grecia, Xenofón Zolotas, con mucho orgullo dio un discurso al Fondo Monetario Internacional en 1957, supuestamente en inglés, que consistía enteramente de palabras del griego. Ahí está. Todo ese discurso en un griego inglés. La segunda razón, como nos han recordado, tiene un nombre: Alejandro Magno, Megalexandros. El joven heredero del reino griego de Macedonia en el norte de Grecia y alumno de uno de los filósofos más importantes, Aristóteles, pudo conquistar en el año 330 a.C. todo el imperio persa y así extendió el uso del griego a todas las tierras donde Grecia está, desde Grecia hasta la India. Él fundó una serie de ciudades portando su nombre, Alejandrías, en puntos estratégicos de su nuevo dominio. La más famosa es la ciudad de Alejandría de Egipto, pero también Alejandría es la ciudad de Kandahar, portando la misma palabra hoy en día en Afganistán. Alejandro estuvo tan famoso y respetado alrededor del mundo
que varios héroes y reyes tuvieron o se identificaron con su nombre, del rey Sikandar de Malasia hasta Skenderbey, el héroe nacional de Albania. Alejandro convirtió el griego en el idioma internacional, tal como lo es actualmente el inglés, por muchos siglos después de sus conquistas, esencialmente en las épocas llamadas helenística, romana y hasta bizantina. A pesar de la conquista romana, el griego siguió siendo el idioma internacional en la época de Jesucristo. Los romanos veneraban el idioma griego por sus conceptos y civilización, adoptaron muchas de sus palabras en el latín y los más cultos hasta hablaban en griego entre ellos. Por eso, el cristianismo se difundió en griego, el idioma original de los evangelios y del resto del Nuevo Testamento. La traducción del Nuevo Testamento en el latín clásico no tuvo éxito. Solo se adoptó al final la traducción en el IV siglo al latín de la Vulgata, cuando mucha gente en Italia, España, Francia y el norte de África ya no se educaban en latín clásico ni en griego como consecuencia de la derrota del Imperio Romano. La palabra Cristo proviene del griego, así como términos como iglesia, obispo, monje, ángel, diablo, etc. El nombre de Múnich, la ciudad alemana, proviene del griego monajon, porque era originalmente el sitio de un monasterio de monjas. De la misma época provienen palabras como cielo, del griego kilon, cobre, proveniente del nombre de Chipre, que era una fuente importante de ese metal en la antigüedad. Calamar, de mi apellido, del griego cálamos, caña, porque el hueso de calamar se siente como una pequeña caña. Y muchas más. También nombres como Esteban y Estefanía, del griego Stefanos, significando corona. Una anécdota que demuestra la internacionalización de ese tipo de palabras de origen griego concierne el nombre de un amigo querido mío de origen finlandés, cuyo nombre es Tapani. Resulta que Tapani es la derivación de Esteban o Stefanos en ese idioma que no es indoeuropeo. El finlandés no permite dos consonantes con S, entonces ST se convirtió en plena T. Tampoco tiene la letra F. Hasta Finlandia tiene otro nombre, Suomi, entre los finlandeses. Entonces la F se convirtió en P, con el resultado Tapani en forma de Esteban. La tercera razón por el impacto del griego es lingüística. El parentesco indoeuropeo del griego con la mayoría de los demás idiomas de Europa y de la India hace la estructura del griego más familiar y las palabras menos extrañas. Obviamente, algunas veces eso podría llevar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, la palabra original de un campo cultivado, ager en latín, es muy parecida a la palabra equivalente agros en griego, debido al parentesco indoeuropeo de los dos idiomas. Pero la palabra agricultura es de origen latín, no griego. En este caso, la palabra en griego es georgia, trabajo, ergon, de la tierra, georgia, la que dio luz a los nombres Georgia y Jorge. Además, el griego tiene una incomparable agilidad para formar nuevas palabras precisas y elegantes, para acomodar nuevos conceptos. Su famosa glosoplastia, otra palabra griega, formación de nuevas palabras, glosoplastia. Filadelfia, el nombre de varias ciudades, incluso la más famosa en Pensilvania, significa amor amistoso de hermanos. Filadelfia, un nombre lleno de mensajes, significado y elegancia. La cuarta razón tiene que ver con el reemplazamiento de la parte oriental del Imperio Romano debido a la conquista de su capital indispensable con
Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. El Imperio Romano, al haberse convertido en un imperio cristiano por el emperador Constantino en el año 325 y establecido con su capital en Constantinopla, la antigua colonia griega de Bizancio, pudo salvar y mantener la presencia imperial romana en el mundo por más de 11 siglos, a pesar de la caída eventual de Roma en el año 476. Sus habitantes, casi todos de habla griega, se definieron siempre como romanos, y su forma coloquial, Romii, sirve de autodefinición entre los griegos modernos hasta el presente. Los griegos modernos nos llamamos Romii, romanos. Hoy en día llamamos ese imperio bizantino para distinguirlo de alguna forma, pero ese término nunca se usó en la época bizantina. Con su base en Constantinopla y la fuerza del idioma griego, los romanos del este pudieron mantener muchos aspectos de la cultura, civilización y pensamientos de los antiguos griegos, consiguiendo un sincretismo con una nueva religión dogmática. Por contraste, la religión impulsó el resto de Europa a los siglos de las Edades Oscuras, a pesar de la reinvención en el oeste de Roma como imperio santo por Carlomagno y otros líderes durante esos tiempos turbulentos. La caída de Constantinopla a los turcos musulmanes, quienes establecieron su imperio otomano encima de los hilos y cenizas de los romanos, aceleró la migración de los griegos educados con su conocimiento de los logros de Grecia antigua a Italia y a otros países cristianos de Europa. Ahí ellos impulsaron el renacimiento humanista de Europa en los siglos XV, XVI y XVII. Los demás europeos, al redescubrir así la era clásica de Grecia, empezaron por fin a salir gradualmente del dogmatismo de las edades oscuras. El griego se convirtió en el idioma de los educados de Europa y pronto formó parte fundamental en los currículos de las universidades que se fundaban por todas partes. Por ejemplo, el científico más famoso inglés, el físico Isaac Newton, 1643 a 1727, usaba principalmente el griego, bastante bien redactado, para los que pueden leer griego aquí, para recordar sus pensamientos y descubrimientos en sus diarios y cuadernos. Edgar Allan Poe, 1809 a 1849, uno de los escritores más importantes de Norteamérica, bastante gótico, tradujo y adaptó poemas del griego antiguo como parte de sus primeras obras, como dos ejemplos. La terminología del griego se estableció firmemente en la mayoría de los idiomas y la invención de palabras griegas para descubrir nuevos conceptos, lugares y descubrimientos se hizo la práctica normal en esa época. De esa época provienen nombres de lugares como Polinesia, el lugar de muchas polés, islas, Nisi, Antártica, el lugar opuesto a las tierras de los osos, árticas, de Arctos, oso en griego, opuesto, Antártica. Filipinas, las islas del rey Felipe de España, cuyo nombre significa aficionado, filos, de caballos, hipon, Filipinas. Indianápolis, la ciudad polis de la tierra de indios, Indiani, y más. También nombres de descubrimientos y conceptos científicos como electricidad, el efecto del ámbar, electrón. Entropía, la energía que se torna, tropí, hacia adentro, en. Dinamita, el material lleno de fuerza, dinamis. Psicología, el razonamiento, logos, una palabra tal vez la más importante del idioma griego, razonamiento, logos, del alma, psicología. También
Términos naturales, tales como dinosaurio, el lagarto, saura, feroz, dinosaurio. Crisantemo, la flor, anthos, dorada, crisó. Orquídea, la flor en forma de testículos, orgis. Y eucalipto, el árbol de origen australiano que cubre calipti bien, ev. Esa última palabra se adoptó hasta por el chino Youyali. La selección de nombre para ese árbol demuestra otra contribución de los griegos a la formación de palabras, una especie de mercadotecnia, la práctica de los eufemismos. Cuando los griegos formaban sus colonias antiguas alrededor del Mediterráneo y necesitaban reclutar entre sus compatriotas colonos que dejarían voluntariamente, por ser democráticos y ciudadanos libres, acuérdense, la democracia, sus hogares para establecerse en las nuevas colonias. Entonces ellos daban nombres a los nuevos lugares que fuesen lo contrario de alguna desagradable realidad. El Mar Negro, con los indígenas belicosos en sus alrededores, se estableció en griego como Εύxinos Pontos, la tierra buena y hospitalaria, el mar en realidad bueno y hospitalario para los extranjeros, xinos, Εύxinos. En este caso, para los colonos griegos, lo contrario de lo que era en realidad. Esa práctica se adoptó por los europeos y llevó, por ejemplo, al nombre Groenlandia, tierra verde, para una tierra que no tiene árboles. Y también, para regresar a nuestra palabra, al nombre eucalipto, para un árbol útil y hoy en día popular, pero cuyas hojas, como ven en la foto, cubren la tierra con casi nada de sombra. Los eufemismos griegos llegaron hasta Alemania para dar elegancia y exotismo a lugares ordinarios como el valle, Tal en alemán, el equivalente de Tepec o Tepetl en México, Tal, cerca de Düsseldorf, que porta el nombre del teólogo luterano alemán Joachim Neumann, cuyo apellido se cambió a su traducción en griego, en vez de Neumann, en Neander, de Neos, Noi, Andras, Man, Neander. Cuando se descubrieron los primeros restos de nuestros ancestros primitivos en ese valle en 1856, se llamaron obviamente los humanos de Neandertal. Con ese último ejemplo del sorprendente e universal impacto del griego, voy a pasar la antorcha a la próxima presentadora. En otras ocasiones podemos investigar también el rol del griego en los currículos educativos de hoy, en el siglo XXI y más allá. Para cerrar, les tengo que dejar con la inscripción en griego que adorna la mera entrada de mi alma mater, la Universidad de Rice, en Houston. Esta es: Δημόκριτος γουν αυτός, ως φασίν, έλεγε, βούλεστε μάλλον μίαν ευρύν αιτιολογίαν ή των Περσών ή βασιλείαν γενέστε. Entonces, fue Demócrito quien, como se pretende, decía que querer encontrar una razón de las cosas es más que hacerse el rey de los persas, el imperio más poderoso de su época. Gracias por su atención. Agradecemos mucho el discurso de Alex Calamarides y pasamos la palabra a nuestra última participante, la licenciada Sara García Peláez Cruz, quien representa a la Asociación Internacional de Amigos de Nikos Kazantzakis y que nos presentará su participación Kazantzakis o la literatura del grito y del silencio. Muchas gracias. Se escucha bien, ¿verdad? Ay, qué bueno. Ay, Cecilia, gracias por redimirme, porque aquí yo vi con mucha tristeza que no me pusieron mi licenciada y sí terminé. O sea, estoy viendo
incluso a una de una de las personas que estuvo en mi examen. Entonces, no fue un sueño, realmente sí acabé. Entonces, gracias. Bueno, pues agradezco la invitación y siempre que, bueno, cuando me invitan a hablar justo de la lengua griega, cuando son estas fechas, siempre digo, y lo diré de una manera muy rápida, que alguna vez, estando en Grecia, una persona me preguntó qué hacía yo ahí, y le dije que estaba aprendiendo griego, ¿no? Y la persona me dijo, era griego obviamente, era una tienda, y me dijo, aprender griego es una batalla que no se gana nunca. Me dio, dije, obvio sí la voy a ganar. Me enojé bastante, no, obviamente no se lo transmití, pero me calaron las palabras. Y después me di cuenta que tenía razón. Y que, bueno, pues no, uno no gana nunca. No nada más con el griego, con ninguna otra lengua. Cuando aprendemos otra lengua, siempre perdemos. Entonces, bueno, con el griego evidentemente no es la excepción, dada la dificultad de la lengua, pero bueno, pues aquí seguimos en la lucha. Entonces, bueno, gracias por la invitación. Y yo voy a hablar, y de hecho me da mucho gusto haber escuchado las ponencias anteriores, porque yo voy a hablar de una obra de Nico Kazantzakis, de la que se habla poco, y es justo la obra de Alejandro Magno. Es una obra que Kazantzakis escribió ya en su madurez, y por mucho no es de sus obras más potentes, digamos. No es ni La Última Tentación, no es, qué sé yo, no es Carta al Greco, no son estas obras que realmente tienen esta fuerza. Esta obra fue, el público de esta obra fueron más bien las personas adolescentes, pero escribió esta obra ya en su madurez y hay una razón de ser, ¿no? Yo no, claro, leeré, si es que da tiempo, algunos pasajes que me parecen relevantes y bellos de la obra, pero tampoco quiero abrumar de más, ¿no? Entonces me gustaría también decirles que justo hablar de Kazantzakis, hablar de la obra de Kazantzakis, es hablar de dicotomía siempre, ¿no? Es hablar de dualidad. Para Kazantzakis siempre hay dos contrarios y siempre hay una lucha, siempre hay, él dice en su obra Askitiki, que son los ejercicios espirituales, que siempre hay una pugna interna, siempre hay dos ríos y son dos ríos salvajes, son dos fuerzas siempre dentro de una persona, uno te jala para un lado y otro te jala para el otro. Entonces todo el tiempo en la literatura de Kazantzakis hay esta dualidad. Y esta dualidad, este bien y mal, este abismo y tierra firme, lo corpóreo y el alma, ¿no? Siempre tienen una presencia. Siempre sus obras, ya sea en un personaje, o ya sea en dos personajes o en uno solo, uno representa algo y el otro representa el contrario, y van haciendo un balance, se van comunicando. Esto siempre pasa en la obra de Kazantzakis. Ya sea que esto pase con un personaje o con el otro, o bien que pase en el personaje mismo. Y esto es tremendo porque esto refleja el pensamiento de Kazantzakis. Entonces, en esta obra, que es en la que me voy a enfocar ahora, es la obra de Alejandro Magno. Y justo, pues como les decía, es una obra para adolescentes. Kazantzakis murió en 1957 y esta obra la escribió en 1940. O sea, ya era bastante maduro, ¿no? Entonces, si bien la obra obviamente versa sobre las andanzas de Alejandro, no deja de tener aspectos relevantes acerca del pensamiento de Kazantzakis, ¿no?
El personaje de Alejandro, de quien habló, y bueno, hace rato también me gustó muchísimo escuchar lo que el poema de No seas nada, ¿no? del mismo Kazantzakis, tiene mucha relevancia por esto. El personaje de Alejandro está lleno de claroscuros, ya de suyo. Sin importar la obra de Kazantzakis, el Alejandro mismo está lleno de pugna, está lleno de conflicto. Exacto, gracias. Sí. Por un lado, y bien lo refleja Kazantzakis, está el muchacho, porque Alejandro era jovencísimo, está el muchacho que tiene por ídolo nada menos y nada más que Aquiles, ¿no? Y Aquiles también tiene lo suyo. Si bien no hubo nadie que se le asemejara en destreza en las armas a Aquiles, quien haya leído la Ilíada lo sabe bien, tampoco hubo quien fuera más diestro que él en el berrinche, en la furia, ¿no? De hecho, ese es el hilo conductor de la Ilíada. Canta odiosa la cólera de Aquiles. La Ilíada no trata de la guerra de Troya. Se lleva a cabo ahí, pues, durante la guerra de Troya, pero el hilo conductor, el tema principal de la Ilíada es la cólera de Aquiles. Y a partir de ahí tenemos, pues, la tragedia que tenemos ahí, ¿no? Bueno, el antecedente del cómic, como diría, un cómic muy violento, un adorado profesor mío que hoy no está aquí. Bueno, si bien, como les digo, está este muchacho, Alejandro, que es fanático de Aquiles, ¿no? Y Aquiles tiene también su dualidad. Pero por el otro lado está también Alejandro, que llevó el helenismo y llevó la cultura griega a todos lados, a lugares inesperados. Por supuesto, a un costo muy alto para él, para su ejército y para las personas que lo acompañaron. Esto no se puede negar. Ahora bien, esta obra, les digo, si tienen oportunidad de leerla y de acercarse a la literatura de Kazantzakis, háganlo y siempre van a encontrar además esta dualidad que les digo, ¿no? Y sobre todo el tema de la libertad. En esta obra hay uno de los personajes principales, se llama Stefanos. Stefanos es un chico que es este primer peso entre Alejandro y él, ¿no? La obra abre con este chico Stefanos platicando con una amiga suya, quizás se gustan, pero pues, son también muy jóvenes, y platican porque justo llega Buquefala, ¿no? el caballo de Alejandro, y viene este asunto que es que, bueno, trajeron un caballo, es un caballo tremendo, es un caballo muy bravo, y van a ver quién es la persona que puede domarlo, y va a estar ahí el rey de Macedonia, que es el padre de Alejandro en ese momento, Filipo, y también va a estar Alejandro, y ella le pregunta, bueno, pero Alejandro va a intentar domar al caballo. No, Alejandro todavía está muy joven, y bueno, pues resulta que es el único que puede, ¿no? Pero es en esta ocasión, Stefano ahí es donde se encuentra con Alejandro, y Stefano hace un contrapeso con Alejandro. Stefano no es de la realeza, no es un tipo que tenga riqueza, nada. Es simplemente un chico a quien sus padres le dan un par de consejos que después él llevará a la práctica cuando se va con Alejandro a pelear. Entonces, el consejo es el siguiente. Quería leer algo en griego, pero ya no quiero cansarlos. Entonces, justo el primer consejo que le da a su padre, le dice, mira, siempre sé agradecido de las cosas que tienes y siempre di, no es suficiente. Tengo que intentar ser mejor y tener más, ser más digno. Siempre tienes que intentar esto. Y le dice, namin kitasis poteton katoterosu, quien ales
είμαι καλύτερος από αυτόν. Μα να κοιτάσεις πάντα τον ανώτερό σου και να λες είμαι κατώτερας από αυτόν. Και να σε πιάσει το φιλότιμο και να προσπαθείς και εσύ να τον φτάσεις. Κατάλαβες, lo que le dices lo siguiente. Nunca veas a la persona que está abajo de ti como un inferior. Nunca digas, yo soy mejor que tú. Nunca. Y a la persona que esté más arriba que tú, nunca digas, estoy más abajo, soy menos que esta persona. Y esto es muy difícil. Que te... να σε πιάνε το φιλότιμο. Que tengas el honor y la valentía de llegar a ese nivel. Es que la palabra filótimo es muy difícil de traducir. No, yo creo que no hay, entonces está... Pero es una palabra muy potente, ¿no? Es muy griega, y tiene que ver con algo interno, tiene que ver con casi con la llama interna, ¿no? Con un fuego interno tremendo. Entonces, bueno, pues sí es muy difícil de traducir. Y para que intentes que te agarre el filótimo, que no voy a traducir, e intenta, ¿no? Intenta ser mejor, intenta llegar a donde está esa persona. Y después le dice, te voy a dar un segundo consejo. A las personas que estén más abajo que tú, nunca seas grosero ni déspota. Sé empático, sé bueno. Y a los que estén más arriba que tú, nunca seas, no seas, pero tampoco seas un adulador. No seas un adulador, sino que no tengas temor, ve de frente y sé digno. No olvides nunca delante de nadie que eres un hombre libre. Y esto es el eje de la obra de Kazantzakis, la libertad. Y siempre, su padre le dice, siempre sé un hombre libre, que la libertad sea tu eje. E incluso este chico Stefano, que es muy joven, siempre está huyendo, en el libro, siempre está huyendo de Calístenes. Que Calístenes es este filósofo que siempre, que lo describe de una manera muy bella, como gordo, con la ropa toda descosida, sin ningún tipo de... que se ve siempre como, incluso hasta sucio, ¿no? Descuidado, y siempre le dice, o sea, él describe que todos los chicos cuando lo ven pasar se van al otro lado, incluyendo a Stefano. Y siempre les gritaba, a ver tú, ven a estudiar filosofía, porque filosofía quiere decir libertad, sé un hombre libre. Y siempre todos me lo tachan de loco. Y después, justo en algún pasaje donde platican, Stefanos le dice, no, es que a mí no me interesa aprender filosofía. Dice, ¿cómo por? Porque mi padre quiere que yo sea un militar. Entonces yo me voy a ir con Alejandro. Mi ideal es ser como Alejandro. Y Calístenes le dice, ay, hijo, o sea, Alejandro está loco. Está loco. Y el otro se queda, pero ¿cómo así? Está loco, pero bueno, allá tú y tu mala cabeza. Y bueno, resulta que el tiempo le da la razón a Calístenes. Y lo que es súper interesante del libro es que Alejandro va deformando esta libertad. Ustedes saben que Alejandro siempre decía, a mí me queda chica Macedonia. A mí me queda chica, o sea, yo tengo que conquistar el mundo porque no quepo aquí. Yo soy más grande que esto. Y empieza con esta afrenta de conquistar y conquistar y conquistar, y se lleva mucha gente con él. Y al llevarse a tanta gente con él, y esta gente que lo sigue ciegamente porque es gente que lo admira, que quiere estar con él, que lo ve casi como sinónimo de libertad, porque Alejandro mismo dice, yo soy como Prometeo, yo les llevo el fuego a los demás, yo voy a liberar a los demás. Y esa libertad, digamos, la construye a base de la esclavitud de los demás. Entonces es tremenda la dicotomía que tiene el personaje de Alejandro, y creo que por eso Kazantzakis lo elige
porque muestra durante toda la obra cómo va cambiando la actitud de Alejandro cuando pasa el tiempo, al grado que todo el mundo, pues frente a Alejandro le dicen algo como, no, sí, vamos a China y vamos a todos estos lugares, pero por otro están, híjole, ¿ya escuchaste? Yo creo que ya se le fue. Y justo sí, ¿no? Esto sucede. Y lo que les decía, que el personaje de Stefano, cuando pasa el tiempo, Stefano le salva, por artes de la vida, le salva la vida a Alejandro 3 veces. A la tercera vez, Alejandro, en son de agradecimiento, siempre le dice, oye, te doy lo que quieras. Tengo riquezas, porque hemos conseguido riquezas con todo lo que hemos avanzado. Y cabe decir que a su ejército lo tenía muerto de sed, muerto de hambre, no podían más y él seguía. Por eso todos ya estaban, la verdad es que el costo fue muy alto. Y le dice a Stefano, tú me has salvado la vida muchas veces, porque te doy riquezas, te doy cosas. Y él dice, no, yo no necesito nada, de veras, estoy donde quiero estar, no necesito absolutamente nada. Hasta que llega un momento, ya la tercera vez, que Stefano le salva la vida a Alejandro, que Alejandro le dice, oye, a ver, o sea, ¿por qué no quieres nada? Y él le dice así, Stefano le contesta a Alejandro, cuando Alejandro le dice, bueno, ¿por qué no quieres nada? Kano kiego ακολουθώ δάσεω βασιλεία, ό,τι μπορώ για την Ελλάδα. O sea, yo no necesito nada porque hago, al estar aquí, lo que puedo para Grecia. Entonces eso para Alejandro es como un balde de agua fría y se queda, no le dice nada, pues se queda pensando y dice, dice aquí, Alejandro se cayó un poco. Este joven pensó, es mejor que yo, es más inocente, trabaja para su patria, pero no está diciendo todo el tiempo que es él, no está hablando de su nombre. O sea, realmente hace sin pedir y tiene un ideal que es hacer algo por Grecia. Dice aquí, νίκησε τον εγωισμό και την περηφάνεια. Ενώ εγώ, o sea, esto dice, conquistó el egoísmo, fue más grande que el egoísmo y que la perifanía, como de la fama, ¿no? Como el orgullo. Y dice, en cambio yo, o sea, Alejandro está consciente de que ya se le fueron las cabras y que ya se está pasando, pero no puede parar y no puede parar. Entonces, a lo largo del libro, bueno, ustedes saben, porque justo tampoco, pues no es una mentira lo que dice aquí Kazantzakis, ¿no? O sea, realmente esto pasó con Alejandro, o es parte de las biografías que tenemos de él, pero al final, por eso les digo que me gustó mucho escuchar que hayan elegido esta poesía de Alejandro, perdón, de Kazantzakis. No seas nada, porque al final Alejandro, con todo y haber sido Alejandro, murió y fue un ser humano como todos los demás. Y de hecho, las últimas, con lo que cierra Kazantzakis la obra de Alejandro, era el 13 de junio. Κατατοvrάδι ο Αλέξανδρος έκλεισε τα μάτια και δεν τα άνοιξε πια ποτέ. ¡Pum! Es decir, era el 13 de junio, más o menos por la tarde, y Alejandro cerró sus ojos y nunca más los abrió. Se acaba, como cualquier otro ser humano, ¿no? Entonces, justo me interesaba hacer este énfasis entre esta dicotomía que hay en Alejandro mismo y con otros personajes que justo hacen ver a Alejandro que no es libre. El problema con Alejandro es que ya no es libre, es presa de sí mismo. Seguir el instinto propio no era libertad para Kazantzakis. Sin embargo, en todas sus obras
no dejó de poner manifiesta la lucha, porque Alejandro tenía una lucha dentro de sí, de poner manifiesta la lucha que se genera de manera interna dentro de cada personaje. Libertad es más allá de hacer lo que se quiere. Tiene que ver con renuncias y con serios cuestionamientos. La libertad siempre viene con un costo, y el costo es alto. Sin autorreflexión, sin filosofía, no hay libertad. Leer a Kazantzakis siempre genera una fuerte sensación de desasosiego. Me imagino que es así porque alcanzar la quietud del alma primero, para alcanzar la quietud del alma, primero se debe pasar por el camino de la inquietud y del desasosiego. Al parecer, Kazantzakis no pudo tomar atajos y por eso su vida fue un grito y su obra la interpretación de ese grito. Gracias. Muchas gracias a los tres participantes y Toma. bueno, pues solamente agradecer a todas y todos ustedes, a los participantes de esta mesa, a todas las partes que organizamos este evento e invitarlos a un pequeño brindis de honor con jugo y bocadillos, porque no puede haber otra cosa. Ajá, el vino no es bienvenido. Aquí afuera. Muchas gracias.